Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Les doy la bienvenida en nombre de la comisión. Eh, para nosotros es un placer y un honor tenerlo hoy acá a nuestro querido expositor. Él ya nos visitó el año pasado. Eduardo Calay tiene un gran currículum que yo acá lo estoy viendo y si voy a leerlo todo No, te pido por favor que vamos a no. tener que hacer una conferencia especial para el currículum. No, no. Te ¿No? agradecería que Aquellos lo que, por eso, omitas. claro, aquellos que quieran interiorizarse en detalle del currículum acá de nuestro querido hermano, nuestro querido colega, lo pueden leer acá del grupo de WhatsApp. Simplemente decir que él es escritor, guionista y editor. Ahora podremos agregar también que es escultor, ¿no? Pues estamos en ese proceso. No, soy picapedrero. Pica Pedrero. Bueno, hoy nos va a deleitar seguramente con la exposición titulada La caballería cristiana como vía iniciática y sin más dilaciones, la palabra es tuya. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ante todo les agradezco en primer lugar a los dueños de casa que insisten en torturarse invitándome a que los entretenga. A todos ustedes que un domingo a la tarde y tan difícil el clima han tenido la gentileza y la generosidad de acompañarme. Y también no quiero obviar esto, quiero agradecer especialmente la presencia de dos personas que están vinculadas muy directamente con la temática que vamos a ver hoy. En primer lugar, a mi querido amigo Luis Lubeck, que es gran prior de la Soberana Orden Militar del Templo de Jerusalén, es una orden templaria de nivel internacional. Y también a Norberto Morales, mi querido amigo y hermano, que es el actual preceptor de la preceptoría templaria correspondiente a las órdenes religiosas, masónicas y militares de San Juan de Jerusalén, Palestina, Rodas y Malta, para Inglaterra y los distritos de ultramar. A ambos les agradezco muchísimo porque tienen un gran vínculo con mi vida personal y es un honor que me estén acompañando. Vamos a hablar de caballería. Y desde ya les anticipo que no vamos a poder agotar el tema. El tema tiene múltiples ramificaciones, múltiples implicancias religiosas, sociales, culturales, un impacto muy profundo en la historia de Occidente. Hay una serie de cuestiones que siguen a debate. Ustedes saben que la Edad Media, después de haber sido considerada como una época descartable en la que nada había pasado por todos los historiadores del siglo XIX y la mitad del siglo XX, comenzó a ver vista de, comenzó a ser vista de otro modo en la segunda mitad del siglo XX y ni hablar en lo que va del siglo XXI, reivindicando una serie de valores que son propios de nuestra cultura occidental cristiana y digamos, el elemento que nos permite ver hasta qué punto esto ha cambiado es solo mirar de qué manera a través de Tolkien y El Señor de los Anillos, a través de Juego de Tronos, a través de muchos videogames que actualmente están en boga y que fueron grandes éxitos de la literatura, del cine en las últimas décadas, reivindican completamente la imagen del caballero. Los que hemos visto Juego de Tronos no podemos ver en Ed Stark el prototipo del caballero consecuente con los principios de proeza, lealtad, cortesía. Lo mismo nos ocurre en El Señor de los Anillos con muchos de los personajes de Tolkien, que es una atmósfera absolutamente medieval. En fin, encontramos un revival de toda esta literatura que está ayornada, pero que también volvió a poner sobre el tapete al ciclo del Grial, a novelistas como Chrétien de Troyes,
o von Eschenbach, gente que en su momento, en el siglo XII, siglo XIII, tomando como base elementos propios de la caballería, inventó un género literario que es la novela. La novela se considera que el padre de la novela es Chrétien de Troyes. Y da nacimiento al ciclo del Grial, y luego vienen otros escritores, y aparece Parsifal y Sir Thomas Malory en Inglaterra. Entonces vamos a ver un pantallazo de qué es la caballería, por qué hablo de caballería cristiana, y qué diferencias puede haber con otras caballerías. En síntesis, el objetivo de esta exposición, la gran pregunta es ¿por qué la caballería cristiana puede considerarse una vía iniciática? ¿Y a qué llamamos iniciático? Iniciático es todo aquello que mediante un rito o una ceremonia cambia nuestro estado. La iniciación es un rito de pasaje y la sociedad tiene muchos ritos de pasaje que nosotros vivimos naturalmente sin pertenecer a una orden iniciática. Por ejemplo, el bautismo es una iniciación. Tomar la comunión es una iniciación. Cumplir 15 años y que haya una celebración es una iniciación, es un rito de pasaje. Que el varón cumpla 18 años y a partir de ese momento se lo considere un hombre, no pasa desapercibido en ninguna familia y es un rito de pasaje. O sea, tenemos infinidad de un bar mitzvah. Esto es común a toda la humanidad. En Occidente, todos aquellos ritos que hacen que lo anterior muera para que nazca algo nuevo, se considera iniciático. Un hombre que toma los hábitos de monje está transitando un rito iniciático. De hecho, en la ceremonia, si alguna vez alguno tuvo oportunidad de ver la ceremonia de consagración de un monje, lo tapan como si fuese a morir y lo destapan, y en el momento en que lo levantan y el abad lo besa, le da un nombre nuevo, porque ese hombre nació de nuevo. Ni hablar en el término de las órdenes masónicas. La iniciación es una muerte que nos da una vida nueva. Y en la caballería pasa lo mismo. No se pasa, caballero no se nace. Esto lo vamos a ver a lo largo de toda la exposición. Caballero se hace. Hay una gran confusión respecto de nobleza y caballería, no tienen nada que ver. Un noble puede no ser caballero. Y muchos caballeros no fueron nobles, fueron armados caballeros en el campo de batalla por mérito a sus proezas. Entonces, son dos cosas distintas que yo voy a tratar de explicar. Y rescato dos frases, una de San Bernardo, un hombre del siglo XII, y otra de Pascal Gambiracio d'Assó, un hermano nuestro, autor contemporáneo, un importante miembro de la Orden de San Lázaro, una de las órdenes de caballería que perviven desde la época de las Cruzadas. Y San Bernardo decía, el caballero de Cristo combate con valentía las batallas de su Señor y no teme al peligro. Más le importa vencer al pecado que vencer al enemigo. San Bernardo nos está diciendo que más le importa a ese hombre lo que va a hacer con él que lo que va a hacer con el enemigo. Y hace pocos años, Pascal Gambiracio, en un libro extraordinario que se llama El espejo de la caballería, dice, la caballería es un estado del ser, no una decoración ni la manifestación ostensible de un privilegio social, sino un compromiso de vida basado en el servicio y la protección del débil. Vamos a hablar en esta primera parte de los fundamentos de la caballería. Y me voy a detener en esta imagen porque es una imagen que me gusta mucho. Ustedes ven aquí un grupo de 7 caballeros que están sentados deliberando. Arriba de ellos hay
un blasón en cada una de las cabezas. Ese blasón define su casa. En muchos de los ritos y órdenes de caballería, cuando el capítulo está abierto, se anuncia de que cada uno de los caballeros está bajo sus respectivos estandartes. Bueno, en este caso, esta imagen es de la Orden del Toisón de Oro y está tomada la imagen de la Catedral de Barcelona. Si alguno de ustedes estuvo en la Catedral de Barcelona, en el coro, arriba de cada asiento, está el blasón de cada uno de los miembros de la Orden del Toisón de Oro, porque se reunían en esa catedral. Pero si han estado en Inglaterra, van a ver lo mismo con la Orden de la Jarretera. Cada silla está debajo de cada uno de los blasones del caballero. Que el tema del blasón no lo vamos a poder desarrollar hoy, vamos a tocarlo tangencialmente, pero que es muy importante. La caballería surgió en Europa medieval como una orden militar al servicio de la fe y la justicia. Nació en el contexto de las cruzadas y la consolidación del ideal cristiano de la milicia Christi, de los soldados de Cristo, es consecuencia de esto. Las órdenes de caballería, como los templarios, los hospitalarios y los teutones, combinaron la vida monástica con el combate, estableciendo un modelo de guerrero consagrado al servicio de Dios y los necesitados. Más que una institución, la caballería representó un camino de perfección espiritual. Pero permítanme que explique un poco mejor esto, porque merece la pena entender cómo la caballería pasa a ser una milicia de Cristo. La caballería nace en el contexto del Imperio Carolingio, más o menos en esa época, cuando Europa empieza a ser reorganizada después de la caída del Imperio Romano de Occidente y la disolución del Estado romano. O sea, esa ausencia de Estado provoca un cambio político importante y comienzan a surgir reyesuelos en distintos lugares con cierta autonomía. Nace ahí o se va preparando el nacimiento de lo que después conocemos como feudalismo y aparecen grupos de hombres armados cuyo único elemento privilegiado era que tenían las armas. Cuando nosotros imaginamos un caballero medieval del siglo VIII, año 700, no estamos hablando de un caballero templario, de un milites Christus. Estamos hablando de un bandolero, de un tipo que ejerce su poder, que se fortifica en un castillo, que en esa época todavía eran de madera, y que somete a la población que está alrededor a cambio de protegerla de otro grupo como el de él, que a 10 kilómetros o a 15 kilómetros está haciendo lo mismo con otra aldea. Mafias. Esto es lo que era la caballería en el siglo VIII, en el siglo IX, hasta que la Iglesia pone orden en esto. Es la ni valores. Era el poder de la fuerza. Hay que entender que la sociedad altomedieval es una sociedad basada en el tributo y el saqueo. Hay dos opciones: o tributas o te saqueo. Esta es la relación que hay en la sociedad feudal alto medieval. En la medida en que Carlomagno reorganiza Europa, él no quería ser emperador, él en realidad el título que anhelaba era de rector de Europa. Es el que establece una alianza entre el trono y el altar, el que vuelve a colocar los valores cristianos en el eje de la gobernanza y pone en manos de la orden benedictina la reorganización de la sociedad. Entonces los benedictinos, que fueron la primera multinacional, porque tenían un mando unificado y una red llegaron a tener 1.400 monasterios en Europa, en donde todos dependían de un abad. Por eso yo digo, es la primer multinacional realmente importante en Occidente, es la de los benedictinos.
comienzan a poner orden. Por ejemplo, cada sector o región de Europa tenía su propio alfabeto, con sus propias letras. Los nórdicos escribían en runas, las runas no eran iguales. Las runas nórdicas no eran iguales que las runas celtas. Los alemanes escribían con vocales y consonantes de diferente tipo. Se impone la minúscula carolina que todos aprendimos en el colegio. Los más viejos, los que estamos acá, nos decían, vamos a hacer caligrafía en minúscula carolina. ¿Por qué se creen que se llama Carolina? Porque la impuso Carlomagno. Porque los monasterios benedictinos hicieron que todo el mundo escribiera igual. ¿Quién desarrolló el concepto de universitas? Carlomagno, desarrollando dos instancias de educación, el trivium y el quadrivium, la música, la aritmética, la matemática, la geometría, la astronomía. Bueno, todo eso comienza a hacer que la Iglesia tome las riendas de la educación en Europa. Y por supuesto que transmita a través de los tendones de sus monasterios una doctrina unificada respecto de qué es la guerra, cómo se hace y a quién, y por qué hay que dejar de ejercer esta fuerza bruta de la caballería típica del siglo VIII, siglo IX. En esto intervienen varios papas, no quiero aburrirlos con esto, pero todo aquel que se interese en estudiar el desarrollo de la guerra en la Edad Media se encuentra con este tema. Paulatinamente, caballero pasa a ser aquel que hace la guerra no al vecino, sino en pos de lo que el Papa dice que hay que combatir. Hay una figura excluyente en esto, que es Hildebrando, un monje que llega a Papa con el nombre de Gregorio VII y que impone este concepto. Caballero, la milicia de Cristo es aquella que defiende los valores de esa Europa cristiana que está siendo unificada de manera cada vez más organizada. Esa transición no ocurre de un día para el otro. Hay regiones que se niegan. Entonces tenemos en distintos lugares de Europa señores feudales que combaten contra otros. Entonces comienza a imponerse, por ejemplo, cierta norma. Se puede combatir determinados días, de lunes a miércoles. De lunes a miércoles se puede atacar al vecino. O sea, los caballeros del conde tal se pueden pelear con los caballeros del conde cual. Pero jueves, viernes, sábado y domingo no. Hasta que esto finalmente se destierra y prácticamente ya en el siglo XIII combatir contra otro cristiano es un pecado mortal. Se aglutina la sociedad y ahí entonces comienzan a permear en las distintas capas de la sociedad los mensajes de San Bernardo, Ramón Lull y de otros que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Ese caballero, el Milites Christus, el caballero que pelea en favor de la sociedad que encarna, tiene un código de honor basado en tres virtudes esenciales. La primera es la proeza, es un hombre de pro, es alguien que va por más, pero ese más tiene que ser bueno. Esa proeza se representa con la valentía en el combate y en la vida, con la superación de él mismo. O sea, él se debe superar. La segunda virtud esencial es el honor, que es la fidelidad a la palabra dada, el sentido del deber y la integridad moral. Y la tercera es la cortesía. Un caballero es noble de espíritu, respeta al prójimo y sirve desinteresadamente. Yo acá resumo, estas virtudes convierten a la caballería en un camino iniciático donde la lucha externa refleja una batalla interior por la elevación del alma. Pero nadie es caballero de un momento al otro. Esto es importante también que yo lo explique. Antes de ser caballero, cuando un niño cumplía 7 años,
Si ese niño pertenecía a una familia de guerreros, a una familia noble o a una familia de aristócratas, es decir, a una familia que ejercía poder de alguna manera sobre la sociedad feudal, ese niño se lo ponía en manos de un maestro de armas. Y ese maestro de armas era el responsable de su educación. Generalmente estaba acompañado de un monje que le enseñaba a leer en latín, a escribir, los rudimentos de la gramática, la matemática. Un guerrero tenía que saber de matemática, tenía que saber de geometría, tenía que saber muchas cosas, no solamente manejar una espada o una lanza. Y ese chico, con el correr del tiempo, cuando cumplía entre 12 y 14 años, podía ser investido escudero. Recién cuando era investido escudero, podía entrar en contacto con los caballeros. Que los caballeros eran cofrades, se movían en grupo, tenían algo que se llama camaradería. Por eso lo militar está tan vinculado con la caballería. Porque de algún modo esa sociedad de varones adultos que combatían teniendo por eje una fe y un objetivo en común, era en el marco en donde estos chicos de 13, 14 años empezaban con el ejemplo a aprender lo que iba a ser su oficio de caballeros. Y tenían participación activa en los combates. Les voy a dar un solo caso que basta como ejemplo. En la batalla de Agincourt, la famosa batalla de Agincourt, en donde Enrique V se enfrenta contra los franceses en suelo francés y es vencido por los franceses y se retiran, pero en la batalla de Agincourt se produce una cosa increíble. Los franceses no conocían el alcance del nuevo arco inglés y cuando cargan contra los ingleses, la mayoría de los caballeros franceses mueren por las flechas de los arqueros franceses. Los arqueros ingleses. Viendo la debacle a la que se está sometiendo la tropa, uno de los condestables de Francia ordena atacar el bagaje. El bagaje era el tren logístico que acompañaba al ejército. Y del bagaje se ocupaban ¿quién? Los escuderos. Y se produce una tremenda y desgraciada matanza de escuderos que ha quedado graficada en la historia como una vergüenza para Francia. Porque eran chicos que tenían 12 años, 13 años, 14 años, y que no pueden defenderse porque pese a estar armados no son caballeros. Y mueren, se calcula que 300 escuderos, lo que produce un impacto tremendo en Europa, porque a la vergüenza de la pérdida militar cae sobre Francia la vergüenza de haber matado a estos chicos. Es decir, ¿por qué hago referencia a esto? Porque no se llegaba a caballero por decante. No era que uno empezaba primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. No, no. Del conjunto de los caballeros luego se elegía a los caballeros. Nosotros nos encontramos con grandes figuras de la historia que firmaban fulano de tal, squire, escudero. Y han sido hombres prohombres en sus respectivas naciones. Y llevaban como una gran honra ser escuderos. Es decir, que no cualquiera llegaba a caballero. Continuamos. Acá, este es el punto clave. Distinción entre nobleza y caballería y su papel dentro del orden cristiano medieval. La nobleza es un principio que se asocia a la cortesía. O sea, el noble está preparado para ser un cortesano. Y hay que explicar qué es un cortesano y de dónde viene la palabra. Hasta el resurgimiento de las ciudades en el siglo XIII, siglo XIV, la vida en Europa era una vida agraria. Los castillos no estaban en las ciudades, estaban en el campo. Y el lugar de socialización de toda esa población agraria
era el patio del castillo. La corte era literalmente el patio del castillo, donde se encontraban los pares, o sea, los caballeros, la nobleza, las damas. Ahí nace el amor cortés, hacer la corte. Eso proviene de ahí. La nobleza es un principio que se asocia a la cortesía. Se le enseña al nombre a ser cortés. En cambio, la caballería es un código de honor y un conjunto de normas de conducta. No por ser noble se es caballero. No por ser noble se es caballero. ¿Pero para ser caballero había que ser noble? No, no. Vuelvo para atrás, pero no quiero que se distraigan con esto. No, esto es así. Vos a los 7, cuando tu hijo tenía 7 años, vos tenías dos alternativas si eras alguien. Si no eras nadie, si eras un siervo de la gleba, tu hijo probablemente seguiría siendo un siervo de la gleba. Si tenías un oficio era otra cosa. Iba como aprendiz a un taller de oficios, que generalmente en esa época estaban en las propias abadías y en los monasterios. Ahora, si eras alguien que estaba vinculado a la gobernanza en cualquier nivel, tenías dos opciones con esos hijos varones. A los 7 años, o los entregabas a la iglesia o los entregabas a un maestro de armas. Porque a los 7 años también era la edad en donde los monasterios recibían a los varones y comenzaban a educarlos. El destino de un chico recibían el nombre de oblatos en esa época. Hay grandes cardenales, obispos, que fueron oblatos. No sé si algún papa, pero cardenales y obispos a montones. Y si querías que siguiera la carrera de las armas, lo entregabas a un maestro de armas. Obviamente que había un nivel de selección. Muchos de acá somos padres y sabemos que los hijos tienen distinto carácter. Hay chicos que se inclinan hacia una vida más activa, hay otros que tienen una vida más taciturna. Bueno, ahí el padrino era una figura importante porque él era el que sugería al padre si ese hijo varón tenía que seguir una carrera eclesiástica o tenía que seguir una carrera de armas. Lo curioso es que muchas veces los que seguían las carreras eclesiásticas terminaban siendo grandes combatientes, porque otro tema que hay que aclarar acá es que en esta época los abades, los priores, los obispos iban a la guerra y combatían y tenían su blasón, aún hoy los tienen. Cada obispo en cualquiera de las ramas del cristianismo tiene su blasón cuando es consagrado obispo y de alguna manera se considera un guerrero de Cristo. Bueno, sigamos. Perdón, yo me voy por las ramas y se va el tiempo. La caballería como orden social, no como clase, como orden, no como clase social. La caballería no fue una casta hereditaria. Caballero hijo probablemente no tenía un caballero en su padre y muchos caballeros no tuvieron a sus hijos en la caballería. Porque, reitero, es un orden basado en méritos y virtudes de las que acabamos de hablar. No es una clase social, sino una hermandad de hombres elegidos y armados en un rito iniciático. No es un título nobiliario, algo que las órdenes actuales de caballería introducen en los reglamentos para que todos nos enteremos. No te estamos haciendo noble, no tiene nada que ver, sino un compromiso de vida basado en el servicio y la protección del débil. Para entrar ya se tiene que ser noble, pero el espíritu, por supuesto. Sí, obvio. Un ideal atemporal donde la verdadera nobleza es la del espíritu y no la de la sangre. El caballero no nacía, se hacía. Y lo voy a seguir repitiendo porque es importantísimo que lo entiendan. El caballero, como milites Christi, soldado de Cristo,